Bueno, vamos a ver transformación por moldeo. Nosotros durante el cuatrimestre anterior habíamos estado trabajando con transformaciones de materiales que tenían que ver con semielaborados. Por ejemplo, vimos maderas, vimos en metales vimos caños, chapas, perfiles, y eso hace la transformación de materiales, pero partiendo de un semielaborado que por alguna transformación, desbaste o alguna otra forma, le damos una morfología al material. En este caso, lo que vamos a ver es cómo hacen los materiales para transformarse a partir de la acción de un molde, cuando toma la figura o cuando toma la forma de algo que tiene una cavidad. Nosotros, las personas, estamos habituadas por razones cotidianas, por la cocina, por un montón de otras razones, desde la niñez en los moldecitos de arena, etcétera. Bueno, sabemos de qué se trata un molde. Eh, y bueno, y sabemos que ese aprovechamiento, desde el punto de vista de la industria, es muy antiguo, ¿no? Lo que se aprovecha muchas veces es cuando un material está en estado líquido y que puede pasar a estado sólido, por alguna razón química o por alguna razón física. Nosotros, cuando está en estado líquido, lo que hacemos es aprovechar que como los líquidos copian la morfología del contenedor, bueno, entonces cuando vertemos ese material líquido dentro de una figura de una cavidad de un molde, toma esa forma y luego cuando se solidifica nos va a quedar la pieza sólida con la forma esa que nosotros queríamos lograr, que era la cavidad de ese molde. Nosotros para el diseño industrial, es una clasificación que podemos hacer, lo dividimos en 4 categorías. No categorías que hagan a la descripción de un proceso en particular, sino lo que hacemos es la descripción de una serie de procesos que coinciden en algún parámetro en particular. Por ejemplo, fundición. Aprovechando que algunos materiales, o muchos materiales, tienen la capacidad de que con la aplicación de calor pasen de estado líquido, o mejor dicho, de estado sólido a estado líquido. Eso es una acción que tiene que ver con lo físico, ¿no? Cuando pasa de un estado a otro. Aprovechamos que en esa instancia lo que hacemos es verter ese material en estado líquido dentro de la cavidad de un molde. Acá vemos, por ejemplo, los lingotes, estos son de aluminio, estivados ahí, que eh, se ponen en un crisol, en un horno, a una temperatura de más o menos 700 grados, y una vez que ese material pasa a estado líquido, ahí está a 700 grados, una vez que pasa a estado líquido se lo vuelca, vertiéndolo adentro de un molde. Ahí va por el canal de colada e ingresa adentro de un molde. Después tenemos un proceso similar donde también se aprovecha la condición esta en la cual un material al aplicársele temperatura se funde o pasa a estado líquido, pero con la diferencia que en este caso necesitamos aplicarle mucha presión para que ese material líquido logre meterse en las cavidades de un molde que tiene mucha complejidad, que tiene una figura muy compleja o que tiene paredes muy finas. Es el caso de la inyección. Hay inyección de diversos materiales, tal vez la más difundida es la inyección de plástico o la inyección de aluminio también. Acá vemos un proceso un poco más graficado. Este es el cañón donde
el material se funde por acción del calor. Este es un tornillo que transporta el material y lo va metiendo. Este es el corte, por supuesto, de la matriz, ¿no? Lo va obligando a que ingrese a las paredes del molde. Luego el tornillo se retira, el molde se abre y sale la pieza. La otra categoría es el de la colada. En el de la colada es similar a lo que vimos recién o similar al de fundición, nada más que en lugar de aprovechar la condición de paso a estado líquido de un material por acción de temperatura, lo que hacemos acá es aprovechar una condición originaria del material, que es que puede estar suspendido en un medio líquido como el agua, por ejemplo, en el caso de la barbotina, se vierta dentro de un molde, un canal de colada. Este es un molde que está abierto, por supuesto, que hay una tetera dentro que recién fue colada, se vierte por el canal de colada, como vamos a ver acá. Este caso es de un artesano, pero igual sirve muy bien para poder graficarlo. Vuelca el material, que por supuesto está frío, y luego ese material, por alguna acción física o por alguna acción química, endurece y va copiando las paredes del molde. En este caso, lo que hace es el agua que contiene ese material que se llama barbotina, migra hacia el molde de yeso, que tiene la particularidad de poder absorber toda la humedad, y genera una piel contigua al molde que permite que esa piel nos genere la pieza que nosotros buscamos, ¿no? Acá salen piezas huecas siempre. Esto es similar también, o algo similar a esto pasa en la colada de resina, nada más que en lugar de aprovechar la capacidad del yeso de absorber el agua, lo que hace la resina polimeriza o endurece por acción de un catalizador. Es distinto, es un proceso químico, pero a efectos de lo que significaría para la categoría de colada es algo similar. Metemos el material líquido dentro de un molde y es en estado frío, y eso endurece. Y por último, como categoría, la deformación, que es también aprovechando alguna cualidad plástica del material, ya sea por la acción de calor o porque el material tiene determinada humedad o por la razón que fuere, pero el material está en estado plástico y luego va a pasar a estar en estado sólido. Lo que se hace es deformar con un molde ese material para que luego, cuando pase al estado sólido, quede con esa forma. La ventaja que tiene este procedimiento, esta categoría, es que por lo general las líneas de esfuerzo, las nervaduras, digamos, o el acomodamiento de las moléculas de material van en la dirección en que tiene la forma, por lo tanto tiene una resistencia mecánica mucho mayor. Después acá podemos dividir en dos tipos de moldes. Algunos moldes que se tienen que destruir por cada proceso y se hace nuevamente. Son moldes que tienen alguna característica en la cual el molde se puede hacer fácilmente, o se pueden hacer muchos moldes simultáneamente, que se recicla todo ese material, como en el caso de la fundición. Se desarma el molde para poder sacar la pieza, y hay otros moldes que son permanentes, en los cuales ese molde va a durar mucha cantidad de piezas. En los casos de moldes más complejos, moldes de metal, puede durar millones de piezas. Y esos moldes pueden ser tan complejos como los moldes de inyección, por ejemplo, que por resistir mucha presión y tener mucha complejidad son piezas metálicas muy robustas, o moldes tan simples como los moldes de colada de barbotina, que son moldes de yeso bastante simples. Dentro de esto también están los moldes que están hechos con algún tipo de elastómero, con un material elástico, que lo que permite hacer es poder desmoldar la pieza por más que tenga una figura muy compleja y sea difícil de desmoldar en otro tipo de molde, ¿no? Típicos moldes de estos son de inyección, coladas, torneado de cerámica, forja.
Y después vamos a ver, habiendo visto ya las categorías con las que podemos dividir los tipos de procedimientos para moldear y los tipos de moldes, vamos a ver qué elementos tienen en común los moldes, qué cosas se repiten siempre en los moldes y qué consideraciones de diseño hay que tener en cuenta para cuando se piensa en una pieza y que tiene que estar moldeada, ¿no? Primero es algo muy elemental que tienen que tener todos los moldes, que son las placas o taseles, dependiendo de cada ámbito industrial según el nombre que le pongan, pero más o menos se refiere a lo mismo, que son los elementos que contienen la figura, es decir, los que contienen la forma o la cavidad que después va a ser el negativo de la pieza que nosotros queremos obtener. En el caso de la colada de barbotina, por ejemplo, que ahí sí se les dice taseles, son un poco más simples, son hechos de yeso, no están expuestos a grandes esfuerzos de deformación ni nada. En los casos de moldes más complejos como los de la inyección, bueno, son mucho más robustos, pero en definitiva lo que tenemos que obtener de esos taseles o de esas placas son las figuras o la morfología o la forma o las cavidades que nos van a dar la forma de la pieza que nosotros después queremos obtener. En algunos casos puede haber moldes de un solo tasel o de un solo molde. Por supuesto que los moldes que están sometidos a mucha presión, obviamente que no van a ser de un solo tasel, porque el material tiene que quedar confinado dentro de dos placas. Entonces ahí sí, si no lo podemos confinar al material, no nos podríamos aplicar presión. En el caso de la colada de barbotina, como no está sometida a presión, podría tener un solo tasel. Una cosa también importante es el desmolde. Nosotros, una vez que colamos o que fundimos o que moldeamos, tenemos que poder sacar la pieza de adentro de ese molde que le dio forma. Bueno, entonces tenemos que asegurarnos que la pieza que vamos a diseñar tenga un ángulo. Por ejemplo, en el caso de este vaso, tiene un ángulo para que el macho, que sería la pieza interna, y la hembra, que sería la pieza externa, o lo que le da la forma y las características de la superficie externa e interna, puedan desmoldarse, puedan abrir y yo sacar el vaso de adentro. En este caso son moldes de metal para moldeado de vidrio. Y en este caso vemos un vaso que no estaría, digamos, respetando el mismo criterio de desmolde que en este otro caso. Bueno, acá lo que sucede es que este vaso es soplado, por lo tanto se hace dentro de un molde que tiene solamente la cavidad exterior del vaso, y la parte interna del vaso se forma por la presión de aire. Entonces, como el aire puede salir por cualquier lado, no es necesario que tenga, por supuesto, ángulo de molde, ¿no? Otra cuestión, consideración de diseño importante, es la contracción. Cualquier material, eh, cuando está expuesto a diferentes temperaturas, va a variar en sus dimensiones. Esto es porque, bueno, ya sabemos que las moléculas o la estructura atómica que tiene un material va a variar en función de la temperatura a la que esté sometido. Si está sometido a mucha temperatura, hay una actividad atómica que hace que ocupe mayor espacio cada una de las moléculas, por lo tanto el material se dilata. Eso es lo que sucede cuando fundimos un material. Ahora, cuando ese material se enfría adentro del molde, lo que sucede es que se vuelve a las dimensiones anteriores, por lo tanto se contrae. Por lo tanto, entonces lo que tenemos que considerar es que la cavidad de ese molde, para lograr las dimensiones de la pieza que nosotros queremos, la tenemos que hacer más grande, porque después la pieza se va a achicar. Acá vemos, por ejemplo, como este molde de inyección soplado, las cavidades son un poco más grandes que la propia pieza, ¿no? Esta pieza sale de este molde. El cierre y el registro de los moldes.
todos los moldes tienen que tener un cierre. Bueno, acá por ejemplo son las placas que apoyan entre sí. También se puede ver en este molde. Esta placa tiene que apoyar sobre esta otra y tiene que apoyar lo suficientemente bien como para que el material no se escape por ese cierre. Entonces, para cada tecnología hay determinada precisión que requiere ese cierre, y ese cierre muchas veces va a quedar marcado como huella en las piezas, y ustedes la pueden fácilmente encontrar. Muchas veces las piezas quedan con una línea en la cual se nota que ahí fue moldeado. Y el registro es también, en este caso, por ejemplo, en algunos moldes tienen unas columnas para que queden bien alineadas. Acá hay columnas también en ángulo, van a distintos tipos de columnas. En otro caso hay unos tipos de registros como estos, que lo que permiten hacer es que cuando el molde se cierre, se junte una tassel con otro, estén precisamente unidos en el lugar donde nosotros deseamos para que la figura coincida perfectamente. O sea, esta arista de la figura tiene que coincidir sí o sí con esta arista de la figura, porque si no coincidieran, obviamente que la pieza saldría bastante deformada, ¿no? Canales de colada son en los casos en el que el material entra líquido, eh, el espacio o el lugar por donde se vierte el material. Hay materiales que se vierten por gravedad y también no entran a gran presión, pero sí requieren, como por ejemplo en el caso de la fundición, algunas normas para el diseño de este embudo y el bebedero, que son el lugar donde entra el material fundido. Si bien es bastante simple, pero requieren algunas condiciones básicas para que no se llene de burbujas y se llene de aire, o se mezcle el material con el aire. Entonces no quede aire dentro de la pieza, porque si llegara a quedar aire dentro de la pieza, una burbuja dentro de la pieza, esa pieza adentro quedaría hueca, entonces sería mucho más débil. Por lo tanto, el diseño de esos canales o esos embudos tiene que ser preciso. Lo mismo pasa, pero con mucha más tecnología, en otros procesos, por ejemplo en la inyección, donde los canales tienen una complejidad tecnológica importante y es variable dependiendo qué tipo de procedimiento. Va a variar el tipo de tecnología de colada, pero son siempre mucho más complejos y más precisos que otros procesos como las coladas o como la fundición. Los canales de alivio permiten quitar de adentro de un molde el aire que hay en la cavidad, porque nosotros, si vamos a ingresar un material en estado líquido dentro del molde, lo que había antes eh, adentro de esa cavidad era aire. Entonces por supuesto hay que tener la capacidad de desplazarla. Si nosotros tuviéramos un registro tan perfecto en el cierre del molde que el aire no pudiera salir, no permitiría que ingrese el material. Entonces tenemos que lograr que haya un canal de alivio. A veces también esos canales de alivio sirven para quitar los gases que se forman en una fundición cuando ingresa el material fundido y que se mezcla con el aire, ¿no? Expulsores, no en todos los casos, pero muchas veces se utilizan. Son dispositivos que permiten, por lo general dispositivos mecánicos, hay neumáticos también, que permiten extraer una pieza de dentro de un molde cuando los moldes tienen algún tipo de complejidad que hace que puedan llegar a quedar trabados dentro del molde. Entonces hay unos dispositivos que son, por ejemplo, este es un molde, un corte de un molde de inyección. Son unos cilindros metálicos que atraviesan por dentro del molde, sobresalen y expulsan con fuerza a la pieza para que caiga. Postizos son elementos que suelen tener los moldes, eh, a veces para poder generar algún tipo de forma que no permitiría que la pieza salga. Entonces ese postizo es una pieza móvil. En este caso es una pieza, es para hacer este molde, es para hacer esta pieza, que es una cadena de plástico.
Imagínense que para generar las cavidades que permitan que el material ingrese solamente en la zona del eslabón, pero que no ingrese donde están unidos, requiere mucha complejidad y postizos que se mueven. Entonces, cuando se cierra el molde, estos postizos se apoyan en esta cara, pero cuando el molde se abre, estos postizos se desplazan sobre esta cara diagonal. Entonces, se van abriendo y cerrando en cada paso. Las contrasalidas son características que tienen las piezas que impiden o impedirían, en teoría, que la pieza pueda extraerse fácilmente. Por ejemplo, si nosotros tenemos, este es un corte de una tapa. Si obviamente acá hay una pieza que es de plástico que está desarrollada a partir de, o colada a partir de un molde que tiene un macho que tiene esta forma cónica y de un molde hembra que tiene esta forma cónica también, una cavidad. Sin embargo, tiene una ranura que en teoría impediría que la pieza o el macho pudiera salirse de acá. Bueno, si nosotros primero sacamos la cavidad hembra y después sacamos con fuerza el macho, esto por elasticidad, esta ranura se abre de todas maneras y sale, que sería el mismo efecto que obtenemos de la pieza cuando la vamos a usar. Es una tapita que entra por anclaje rápido a un tapón de un pico de un aplicador de pegamento, que para que cierre, o como por ejemplo sucede con las polígrafos, ¿no? Que tienen una tapita que por elasticidad se cierra y hace clic al cerrar. Bueno, el clic ese lo hace una ranurita, y esa ranurita sería en el caso del molde una contrasalida, pero no es un problema porque como el material es elástico, puede salir de todas maneras. Luego tenemos los nollos, que son, vendrían a ser machos que están dentro de un molde pero sueltos. Por ejemplo, si yo tengo que hacer esta pieza que es de bronce, que es una T de un conducto de agua. Si yo tengo que hacer la pieza interior, o mejor dicho, tengo que hacer esta pieza, pero la parte interior tiene que quedar hueca, bueno, necesito meter una pieza acá para que no me deje entrar el material. Pero si yo meto una pieza acá, no la puedo sacar más. Bueno, justamente el nollo en este caso sería una pieza que se rompe después para sacarla, así podemos obtener la pieza esta con el hueco. A veces son piezas, los nollos son piezas que se sacan y se rompen, o a veces son piezas que ingresan y salen sin necesidad de romperse, como en este caso, por ejemplo, que es un proceso de inyección donde a esta T la forma, la parte hueca la forma este nollo y este nollo que entran y salen, que como no tienen contrasalida, lo pueden utilizarse para varios procesos, ¿no? No solamente se rompen por cada una de las coladas. Después refrigeración. Muchas veces los moldes, cuando son de piezas que se tienen que calentar para poder fundirse, y así de esa manera llegar a un estado líquido, esa pieza se mete adentro del molde, y ese molde, por ejemplo, si es metálico, se va a calentar. Entonces, si el molde se calienta y llega a un ritmo de temperatura que es igual al de la pieza fundida, nunca podría la pieza que se funde enfriarse y solidificarse. Entonces, para lograr que la pieza se enfríe dentro del molde, lo que se hace es refrigerar con un sistema cerrado, un circuito cerrado de agua, lo mismo que un circuito cerrado de refrigeración de un auto, pero más grande y más complejo. Se refrigera el molde, entonces se logra enfriar, y así de esa manera el molde se mantiene a una temperatura inferior al que es el de en la que el material se fundiría, ¿no? Después los modelos. Bueno, hasta acá los elementos de los moldes, ¿no? Las cosas que son muy comunes y muy recurrentes, y que por lo general, si no están en todos los moldes, en muchas veces se van repitiendo en cada instancia o cada molde que nosotros podamos hacer para distintas tecnologías.
Una cuestión interesante para tener en cuenta y que se usa en varias tecnologías es el concepto de modelo. El modelo sería una pieza que tiene todas las características morfológicas de la pieza que yo quiero lograr, pero es una pieza que a lo mejor es hecha de madera o de otro material. ¿Para qué me sirve? Para darle forma al molde. Acá, por ejemplo, tenemos, esto es un molde para hacer una colada de barbotina. Con esta lamparita le podemos dar la forma al negativo o la forma negativa a este molde, porque nosotros lo que hacemos es aprovechar que el yeso, que ustedes saben que es un polvo que se mezcla con agua y se transforma en una pasta y que si pasan un rato se endurece. Bueno, esa característica química que tiene el yeso la aprovechamos para que cuando está en estado líquido o en estado plástico, le damos forma a una cavidad a partir de, por ejemplo, una lamparita. Cuando retiramos la lamparita nos queda la cavidad de esa forma de la lamparita, pero en el molde de yeso. Y ahora esto que es un molde de yeso, si yo lo cierro y le cuelo barbotina, me va a quedar una pieza de, de cerámica hueca con la forma de una lamparita. Bueno, por supuesto que acá usamos una pieza, o está usada una pieza que es industrial y que ya existe y demás, pero si nosotros queremos hacer un modelo de una pieza que no existe porque es un diseño propio, bueno, por supuesto que vamos a tener que diseñar la forma primero en algún material que no sea fácil de realizar. Por ejemplo, si es una pieza de revolución, lo que más nos va a convenir es hacerlo con torneado, pero si es una pieza de determinada complejidad morfológica, a lo mejor nos va a convenir hacerla con impresión 3D o bueno, con el material que más nos convenga o que mejor podamos lograr que nos quede una buena terminación. Hay que tener en cuenta que todo lo que está en el modelo va a ser copiado por el molde y todo lo que esté en el molde va a ser copiado por la pieza. Así que cada intersticio, cada cosita que aparece, fíjense por ejemplo que esto que es la soldadura de la lamparita aparece acá y se va a replicar después cuando se haga la pieza en la colada de barbotina. Acá es un molde de madera que se hace, por lo general en las piezas de fundición se utiliza mucho molde de madera. Esto es un molde de fundición en arena que, bueno, tiene la arena se modela con bueno, con el molde, ¿no? Se utiliza el molde para generar la cavidad en la arena. Obviamente que ese modelo después se saca, se cierra el modelo, perdón, el molde con la cavidad ya obtenida y se cuela. Acá hay, por ejemplo, bueno, operarios trabajando en el desarrollo de un modelo. Con la impresión 3D se ha logrado eh, desarrollar mucho más rápidamente la construcción de los modelos y se ha optimizado, pero bueno, lo que se hacía antes eh, había muchos trabajadores modelistas, que era un oficio, que se dedicaban a justamente desarrollar los modelos para las fundiciones. Y acá vemos distintos moldes de fundición con las cavidades. Esas cavidades fueron obtenidas a partir de un modelo de madera. Hay casos en que los modelos no son físicos. Nosotros acá veíamos modelos físicos, ¿no? Esto es un elemento de madera físico en el cual cuando lo metemos adentro del molde de arena, la arena va a copiar esta cavidad y va a copiar toda la forma y va a generar una cavidad porque es un elemento físico. Pero muchas veces los modelos son digitales. Por ejemplo, acá en este caso, esto es un molde, ¿no? Son las placas de un molde. Estos son todos intersticios que están dibujados, y esto es una cosa digital, es un dibujo, ¿no es cierto? Está todo digitalizado en 3D, pero estos son intersticios. Estos intersticios, esta figura y esta forma es transmitida por un sistema CAM, como ya vimos en
los sistemas que vimos de mecanizado, ¿se acuerdan en el cuatrimestre anterior? Ese sistema lo que hace es traducir todas las morfologías o toda la geometría de esta cavidad a las órdenes de un sistema de mecanizado que lo que va a hacer es copiar o generar esa cavidad en una pieza física. Hasta acá está en un estado digital y el modelo en sí es un modelo digital. Cuando pasa al molde ya es directamente se hace la cavidad. Por lo tanto acá digamos que, o podemos decir que el modelo es digital. Con un modelo digital también se puede lograr un modelo físico, por supuesto. Bueno, porque yo dibujo una pieza que quiero que sea el modelo, la dibujo en un software de 3 dimensiones, la imprimo en 3D y eso que imprimí en 3D me puede servir para hacer las cavidades, por ejemplo, de un molde de fundición. Obviamente que después de la impresión 3D, esa pieza tiene que estar retocada y optimizada en su superficie porque muchas veces en las impresiones 3D no quedan con la calidad que se necesita. Pero sí se logra una morfología y mucha precisión en las dimensiones. Bueno, hasta acá lo que es la clase de moldes. Entonces repaso. Primero, tenemos en cuenta que podemos considerar 4 categorías, que son categorías que no están mucho en la bibliografía. Hay poca bibliografía acerca de esto, pero nos interesa para el diseño industrial verlo de esta manera. La fundición, que es el aprovechamiento de un material que puede pasar a estado líquido a partir de aplicarle temperatura, entonces cuando pasa a estado líquido le podemos dar forma. La inyección, que es lo mismo, pero le damos forma con presión para que ingrese a cavidades muy complejas. La colada, que permite que por una cuestión química o física el material pase de estado líquido a estado sólido adentro del molde, pero no con calor. Y la deformación, que es un material que está en estado plástico y que por acción de un molde le damos la forma. Hay moldes que se rompen para poder sacar la pieza y se tienen que hacer por cada pieza un molde nuevo, y hay moldes que son permanentes. Bueno, los taseles para que nos permitan obtener la forma de la pieza. Estos son los elementos de los moldes, elementos que se suelen repetir en todos los moldes. Tienen que tener una forma de sacar. Hay que considerar cómo sacamos la pieza dentro del molde. Siempre que diseñamos tenemos que pensar en eso. Tenemos que considerar que las piezas muchas veces las tenemos que diseñar, o que mejor dicho, los moldes los tenemos que diseñar más grandes que lo que es el tamaño real de la pieza. El registro y el cierre de los moldes para que no se derrame el material y para que coincida la figura. El lugar donde va a entrar el material líquido para que se tome la forma. Los expulsores para que saquen las piezas. Los postizos, que son elementos móviles que tienen los moldes. Contrasalidas para que permitan que la pieza pueda extraerse por su propia elasticidad. Los nollos, que son machos internos de las piezas, y la refrigeración, que es en el caso de que los moldes se tengan que enfriar para que pueda solidificarse la pieza dentro. Y después el concepto importantísimo de modelo, que es para que lo que nos permite hacer es la forma de la pieza se la podamos transmitir a la matriz con la cual nosotros queremos hacer esa pieza misma, ¿no? La forma para transmitírsela a la matriz. Bueno, esto es todo.